¿Mande? El miércoles, dijiste otro significado. De Pinhas. Bueno, el significado tradicional es boca de serpiente, ¿verdad? Como sabemos, Pinhas es un nombre propio y pues los nombres propios tienen significado, ¿verdad? Sobre todo los nombres hebreos siempre tienen un significado muy especial. De hecho, los nombres eran escogidos en base precisamente al plan divino, a las características de la persona, del bebé que nacía. Es decir, que en la perspectiva hebrea el nombre de alguna manera determina el rumbo de la vida de la persona. O sea, así de importante es el nombre. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la Haftará. Hoy no vamos a hablar directamente de la Parashá, sino más bien vamos a hablar de la Haftará. Y justamente esta semana comienza en el tema de la Haftará, comienza un periodo que en el judaísmo le llaman como las 3 semanas de advertencia, porque cada porción de la Torah, como ustedes saben, también tiene su porción de los profetas, su Haftará. Pero cuando se llega a estas fechas, que estamos en el calendario hebreo, estamos en el mes de Tammuz, y si no me equivoco, hoy estamos al 19 de Tammuz. Entonces, siempre que se llega a la fecha del 17, día 17 de Tammuz, en esa semana del 17, la Haftará se cambia y se estudia durante 3 semanas 3 porciones de los profetas que van más enfocadas con el tema de la destrucción del templo y del exilio de Israel. Así que esta semana, este Shabbat, precisamente comienza ese periodo de esas 3 semanas de advertencia. Y entonces la Haftará para hoy, para esta semana, para Pinhas, la vamos a encontrar en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, a partir del verso 1 y hasta el capítulo 2, verso número 3. Yo les quiero compartir hoy a ustedes específicamente el texto de Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10. Esos son los que les quiero compartir. Va a ser entonces nuestro texto Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10. Ahí leemos estas palabras: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pinhas significa boca de serpiente. Acá en Jeremías lo que vemos es que el Eterno le habla al profeta y le dice que va a tocar su boca y que va a haber un cambio en la boca de Jeremías. Y el Eterno dice: voy a poner mis palabras en tu boca. Hace rato que escuchaba el testimonio de nuestra hermana Eli, pensaba en esto, ¿verdad? Cuando nosotros queremos que lo que hablamos sea bueno, si queremos dar un buen consejo también, cuando usemos la palabra de Dios para hablar,
para dar un consejo, para decir algo, entonces tendremos la certeza de que estamos haciendo bien las cosas y que nadie nos podrá juzgar y que nadie nos podrá señalar o quejarse de lo que estamos diciendo. Claro, a menos que sea algún pecador, ¿verdad? Que al hablarle con la palabra de Dios se siente ofendido, ahí sí. Pero siempre que hablemos con las palabras de Dios en nuestra boca, vamos a tener la certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto y que vamos a estar bendiciendo a las personas que nos escuchan. Entonces, el profeta Jeremías, podemos decir que fue un hombre cuya boca fue tocada por Dios. O sea, él tuvo una boca que fue tocada por Dios. Tocada, cambiada. Ustedes recuerdan, hubo otro profeta que tuvo también una experiencia así. De hecho, una experiencia que se describe muy fuerte, el profeta Isaías. Y es que Isaías dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo, siendo una persona que vive entre gente que tiene labios impuros y teniendo yo también labios impuros, o sea, ¿cómo yo voy a servir en un ministerio de profeta y hablar en el nombre de Dios? El Eterno dijo, tienes razón en lo que dices, vamos a hacer esto, vamos a cambiar eso, vamos a cambiar tu boca, vamos a tocar tu boca. Es que en el caso de Isaías, uno de los ángeles del Eterno, de los que están ahí rodeando el trono, dice que fue y del altar tomó un carbón encendido, sea rojo vivo, y luego ya con eso a tocar la boca, ¿verdad? Y mira, con esto vas a quedar, pero bien purificado. Ya no te vas a tener que preocupar por los labios impuros, por tu pecado, con eso vas a quedar listo. Entonces ese fue el caso de Isaías, o la experiencia del profeta Isaías. En el caso de Jeremías, no es tan dramática la experiencia. Aquí no hay un carbón encendido para tocar sus labios, pero sí nos dice ahí en el libro del profeta Jeremías, su boca fue tocada por el Eterno. Y es que, hermano, nuestra boca es muy importante. La Escritura dice que con nuestra boca bendecimos y también maldecimos. Nuestras palabras son muy importantes, lo que hablamos es determinante, porque sabemos que hay poder en las palabras. Hay mucho poder en las palabras, al grado que puedes acabar con la vida de una persona con palabras. La Escritura, la Torá, nos enseña que el Eterno realizó la obra de la creación con el poder de su palabra. Pues hay poder en las palabras. Jacobo en su carta nos dice que hay que tener mucho cuidado con la lengua, porque la lengua es todo un mundo de maldad. Y que los hombres tenemos muchos problemas para controlar nuestra lengua. Tenemos que aprender a domar nuestra lengua. Entonces hay poder en las palabras. Con la boca, dice el Rab Shaul en el tema de la salvación, con la boca se confiesa para salvación. Pues nuestra boca tiene que confesar, tiene que hablar, tiene que decir para ser efectiva la salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nuestra boca juega un papel muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces lo que vemos en el caso del profeta Jeremías es que el Eterno, nuestro Dios, siempre va a tocar la boca de alguien a quien Él está llamando. Siempre va a tocar su boca. Siempre va a ser un tema importante.
Recuerdo cuando estaba en mi etapa de estudiante en el seminario, tuvimos un compañero ahí que de repente, este hermano, pastor, porque ahí en el seminario donde yo estudié, la mayoría de los que ingresábamos a estudiar ya éramos pastores. O sea, el seminario donde yo me fui a preparar no era... Hay otros seminarios donde tú vas, estudias y cuando ya te gradúas, el seminario te envía a algún lugar o te recomienda y ya después empiezas a ejercer el pastorado. Acá donde yo estudié, no. De hecho, el requisito o uno de los requisitos ahí para los varones era que ya estuvieras ejerciendo el ministerio. Entonces ahí era como que te decían, nosotros capacitamos pastores, no preparamos pastores, los capacitamos. O sea, tú ya eres pastor y vienes aquí a capacitarte. Entonces, pues todos los que estábamos ahí estudiando ya éramos pastores, ya estábamos ejerciendo el ministerio en algún lugar. Y tuve un compañero ahí, pastor, que de pronto a veces él utilizaba palabras, pues, no bien vistas, ¿verdad? De esas que no suenan bien. Dices algo y una vez uno de los maestros lo escuchó que dijo algo, una palabra de esas, ¿verdad? Y el maestro nada más tenía la cabeza y dijo, oh, pastor mal hablado. Y el pastor dijo, no, hermano, pero es que yo que soy de no sé dónde y allá no es una mala palabra. O sea, a lo mejor allá no, pero aquí sí digo. Entonces, el tema de la boca, lo que decimos o el cómo lo decimos es importante. El Eterno entonces siempre va a tocar la boca de aquel a quien llama. Dice ahí el profeta Jeremías, extendió el Señor su mano y tocó mi boca. O sea, siempre va a haber la necesidad de que nuestros labios, de que nuestra boca sea purificada, sea consagrada. El profeta Jeremías en los primeros versículos habla de consagración. Ahí se habla de que el Eterno te escoge. El Eterno nos escoge antes de nacer. De hecho, nos escogió antes de que el mundo existiera. Ya estábamos escogidos, pero llega un momento donde Él nos llama. El llamamiento es importante. Pero la consagración es importante también. Todos y cada uno de estos pasos son importantes. Y ese toque del que habla el profeta, que nuestra boca sea tocada. Entonces, ¿por qué nuestra boca? Porque es precisamente nuestra boca con la que vamos a ejercer ese ministerio. En el caso del profeta, pues es el ministerio de la profecía. Llevar mensajes de parte de Dios para las personas. Usted tenía que tener una boca consagrada, una boca purificada y también podríamos decir una boca capacitada. Porque, pues, ¿qué voy a decir? El profeta Jeremías, igual que otro personaje muy conocido por nosotros, como lo fue Moisés, el profeta Jeremías también se quiso, ¿cómo diríamos? Escapar, excusarse. El profeta Jeremías también quiso como decir, no, pues yo no sirvo para eso. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Moisés usó varias excusas. Moisés utilizó varias. El profeta Jeremías utilizó una excusa. ¿Cuál fue? Yo estoy muy chiquito para eso. Yo soy niño. Soy un niño. Ahora, según los que saben, ¿verdad?, sobre esto, dice que la edad del profeta Jeremías, cuando él dijo soy un niño, pues no era un niño. Porque para nosotros un niño, ¿qué edad sería? 16. No, 16 ya. Mira, ¿cuántos tienes? 8.
¿Cuántos años tienes, Ruth? Ruth tiene 13. Y yo la tengo aquí ya como adulta. Isaí, ¿cuántos tienes? También. Y ya lo tengo aquí como adulto. Es que, Ya les dije, ustedes ya son adultos. es que también depende de No son niños. también depende de la perspectiva de la gente, porque entre más anciano eres, pues ves a la gente, no sé, 10 años como un niño, y así se va, como que, Sí, pero, o sea, hablando así, o sea, tal cual, ¿no? De una manera literal. Consideramos niños a los menores, a lo mejor 8, 7, chiquitos, ¿verdad? Soy un niño, pues sí te la creo. Y Joseph, Dan, sí, ellos pueden decir soy un niño. O sea, Ruth ya no puede decir soy niña. O sea, utilizar la bandera de no, es que soy una niña, esto es grande. Los papás le decimos a nuestros hijos también, no, tú ya estás grande. El momento donde hacemos ese cambio, dejamos de tratarlos como niños y los empezamos a tratar ya de otra manera distinta. El profeta Jeremías no tenía 13. Según dicen los sabios, su edad debe haber rondado entre los 18 y los 26. Ya no era un niño. Pero probablemente, cuando él dice soy un niño, él se refería en el tema de lo espiritual, en el tema del conocimiento. Porque esa siempre es la inquietud. Ese siempre es el temor, ¿verdad? O sea, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Moisés decía, no, yo no sé ni hablar. Me trago todo, o sea. Pero aquí, y confirma, el texto confirma que el profeta Jeremías se estaba refiriendo a esa misma inquietud, porque el Eterno le dice que va a poner sus palabras en la boca de Jeremías. Lo mismo que en otras partes, ¿verdad? Cuando dice, no te preocupes por lo que vas a hablar. Cuando llegue el momento y estés ahí y tengas que hablar en mi nombre, yo voy a hablar a través de ti. Y ya cuando lo entiendes, bueno, así pues sí, ¿verdad? Pero también hay que entender que, porque luego muchos se confunden y dicen, bueno, no, pues entonces no tengo para qué prepararme, ni estudiar, ni nada. Al cabo que el Eterno, Él va a poner sus palabras en tu boca y ya. Es como si yo llego aquí, voy a compartir un mensaje y pues no, ¿para qué me preparo? ¿Para qué leo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué nada? Aquí nomás yo me pongo y ya el Señor va a hablar a través de mí. No funciona así. El Eterno no trabaja así. Sí, Él va a poner sus palabras y Él te va a recordar lo que ya te dijo, pero tú ya tuviste que haber estado con Él, tú ya tuviste que haber estudiado con Él, tú ya tuviste que haber escuchado sus palabras, como le hacía Moisés. Moisés subía, escuchaba el mensaje del Eterno, Moisés escuchaba las palabras del Eterno y después Moisés las transmitía. Pero él ya había estado con el Eterno, ya había escuchado el mensaje, ya había recibido la palabra y entonces estaba listo. Cuando él tenía que comunicar el mensaje, si acaso Moisés en su humanidad o en su deficiencia se le olvidaba algo, el Eterno estaba ahí para recordarle. Es así como funciona. Entonces, el Eterno a quien llama le da sus palabras, lo capacita, lo consagra y lo va a usar, en este caso como lo hizo con el profeta Jeremías. Vemos acá, hermanos, que la autoridad proviene de la palabra de Dios. Un profeta no tenía autoridad por el hecho de ser profeta. O sea, el título de profeta no le daba la autoridad. La autoridad que tenía cualquier profeta venía de la palabra de Dios. Porque siempre que hablamos de los profetas, nos enfocamos obviamente en los buenos profetas. Pero la Torá
nos dice que había falsos profetas. Y hoy en día ustedes saben que sigue habiendo falsos profetas. Ahí está Balaam, ¿verdad? En la Torah. Balaam no solamente era falso profeta, era malo, un profeta malvado. Entonces, la autoridad de un profeta va a radicar en sus palabras, no en su título, no en el reconocimiento que la gente le dé, sino en lo que el profeta habla, en lo que sale de su boca. Entonces la autoridad viene de las palabras de Dios. Por eso todos los profetas, el que usted guste y mande en las escrituras, todos ellos decían: vino a mí palabra del Eterno. O sea, ellos nunca llegaban a hablar con la gente y a ver, se me juntan todos, les tengo algo que decir, y esto es porque yo se los quiero decir. No, los profetas se paraban ante el pueblo y siempre decían: vino a mí palabra del Eterno, o así ha dicho el Eterno, traigo un mensaje de parte de Dios. Entonces el pueblo se sujetaba a la autoridad del profeta. ¿Pero por qué? Porque es la autoridad que viene de Dios. Cuando nosotros vemos, por poner un ejemplo, a veces me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que vas manejando por ahí en alguna calle y de repente hay personas que quieren ahí como que dirigir el tráfico, pero tú los ves y son personas comunes y corrientes. Sí, a lo mejor con un trapito, sí, o están vestidos pues normal, ¿verdad? Y entonces, si esa persona te hace, deténgase, ¿por qué? ¿Por qué no va a detener? Pero si es un oficial de tránsito y tú lo ves con su uniforme y te dice deténgase, te paras, te detienes. ¿En qué radica la autoridad? No es en la persona. O sea, en el caso de la autoridad es lo que está representando, o sea, ahí es el uniforme. El uniforme, la placa, ahí está la autoridad, no en la persona. Si esa misma persona se me atraviesa y me dice que me pare, pero no trae uniforme, que no me pare. Soy oficial de trabajo, ahorita no traes uniforme, adiós. ¿Me explico? O sea, la autoridad no radica en la persona, sino en aquel que te envía, aquel que te confiere la autoridad, el poder. En este caso, Dios. Los profetas eran enviados por Dios, recibían palabras de Dios, y eso era lo que les confería esa autoridad. Algo muy interesante que aprendemos del profeta Jeremías y de su experiencia que él tuvo. Fíjese que ahí vimos ahorita en el texto 6 acciones. Si se dieron cuenta, vimos 6 acciones. Es que ya se acabó. Pero vimos ahí 6 acciones. Si las observaron o si las leyeron o si tienen ahí su Biblia, Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10, ustedes podrán notar que de esas 6 acciones, pues de nada sirve que lo pongan. Mira, Sergio, este aire debes de apagarlo, porque yo creo que es el que nos está ocasionando todo el problema. Jeremías 1, 9 y 10. Sí, fíjese, hay 6 acciones. Entonces, primero tenemos el llamado, ¿verdad? El llamado de Jeremías, la purificación de su boca, la autoridad que viene de las palabras de Dios en su boca, pero luego ya se le asigna la tarea. Se le asigna la tarea, y en esa tarea hay 6 acciones.
que él tenía que hacer. Y fíjese, lo interesante de esas 6 acciones es que si las clasificamos o si las dividimos, ¿en cuántos grupos podemos dividir esas acciones? En 2, ¿verdad? En dos grupos. Digamos que tenemos 4 que pondríamos en una sección y 2 que pondríamos en otra sección. 4 de esas acciones tienen que ver con, pues ahí nos dice, ¿verdad? Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Probablemente, según la versión que usted tenga, puede usar algún verbo diferente, pero en la que tengo yo dice arrancar, destruir, arruinar, derribar. Pues ahora sí que puras acciones de destrucción, ¿sí? Esas las podemos poner juntas. Y luego tenemos las otras 2 acciones que son, ¿cómo vienen ahí en sus Biblias? Edificar y plantar. Plantar, edificar, esas las podemos poner juntas, aparte. Entonces tenemos 4 acciones de carácter negativo y 2 acciones de carácter positivo. Así como los mandamientos, ¿no? En los mandamientos tenemos mandamientos de carácter negativo, es decir, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y tenemos mandamientos de carácter positivo: honra a tu padre y madre, guarda el día de Shabbat. Entonces, así es como funcionan los mandamientos. Y en este caso, las acciones que se le dan o se le asignan a un profeta para ejercer con su boca la autoridad, el poder de las palabras de Dios, esas acciones tienen que ver también con cosas negativas y cosas positivas. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto o cómo es como lo debemos de entender? Hay más acciones negativas o que nos enfocan sobre algo negativo que sobre lo positivo. ¿De qué nos habla eso? ¿De que a Dios le interesa más destruir? No. Esto nos habla de la necesidad que hay en las personas. La necesidad que hay para que la gente escuche el mensaje de Dios. Esto nos habla de que hay muchos estorbos, de que hay muchas dificultades, de que hay mucha interferencia, de que hay muy poca disposición de la gente para escuchar la palabra de Dios. Fíjense, ahorita que está el tema del mundial, de fútbol, yo no sé aquí cuántos sean así, como que fanáticos de fútbol o del mundial. Yo les diría que antes sí me interesaba y antes sí, cuando era el mundial veía los partidos. La verdad ya no he visto, en este mundial no he visto ni un partido completo. No. Veo lo que sale ahí de repente, pero ni los de México tampoco. Es como que la verdad no. Pero me llamó la atención ver ayer estaban comentando y salían muchas publicaciones, muchos de esos memes, muchos posts, porque pues el partido de México va a ser el domingo y andaba ahí la cosa como que no se definía el horario. Entonces decían que si iba a ser a las 6 de la tarde o que si iba a ser a las 12 del mediodía, no sé, o iba a ser a mediodía o iba a ser en la tarde. Entonces los domingos a mediodía o en la tarde, normalmente las iglesias cristianas tienen sus cultos. ¿Sí? Tienen sus cultos. Entonces había muchas publicaciones de personas
que no se atreven a decir directamente al pastor, pero usan Facebook, usan ahí para aventar, ¿no?, sus publicaciones. Y vi uno que me hizo reír. Y decía, la presidente, o sea, la señora Claudia, y creo que no es cierto eso, ¿no?, pero decía, la presidente suspendió clases para que el pueblo pudiera ver el partido de la selección. Pastores, por favor, suspendan el culto. Fíjense hasta dónde. Suspendan el culto para que podamos ver el partido. Y yo no dudo ni tantito que alguien vaya a suspender el culto o lo vaya a cambiar de horario. O se los pone en la pantalla, ¿verdad? Ahí se los ponemos, pero no falten. Imagínense. Entonces, así como ahorita vemos esas situaciones, en los tiempos de Jeremías también. ¿Qué se necesitaba? Juicio. Las acciones que dice ahí, arrancar, destruir, arruinar, derribar, son palabras de juicio. Para que la gente pueda poner atención, necesitas primero llevar a cabo el juicio. Y si nos vamos al tema de plantar, hablando en términos así de agricultura, un agricultor va a sembrar. ¿Qué hace antes de sembrar? ¿Saben? ¿Y cómo la prepara? Le meten el arado, le meten esta cosa. Si ustedes lo han visto, esas máquinas, hoy utilizan unas maquinotas bien grandes, y esa máquina lo que hace, va raspando, va arrancando, quitando, si hay piedras, todo lo que estorbe, esa máquina se lo va llevando todo, porque necesitamos la tierra bien, una tierra que esté lista, una tierra donde no estorbe, una tierra donde no haya piedras, donde no haya abrojos, donde no haya nada. Queremos plantar algo bueno y no tener dificultades. Entonces primero raspas todo, quitas todo lo que estorbe. Eso es lo que significa, ¿verdad? Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Tienes que llevar a cabo primero juicio. ¿Quieres construir? ¿Quieres construir algo bien hecho? Pero ahí donde quieres construir ya hay algo. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Derribarlo, demolerlo y sacar lo que hay ahí. Si hay cimientos, pues sácalo todo. Porque lo que yo quiero construir tiene que ser desde cero. No me interesa lo que había ahí. O eso que había ahí no es bueno, no me sirve. Así es como trabaja el Eterno. Entonces, por eso, primero son las acciones de juicio. Hay que quitar todo lo que estorba. Hay que sacar todo lo que estorba. Nos interesan dos cosas nada más: plantar y edificar, que son palabras que usted sabe, son figuras. El Rab Shaul habla de edificar, de levantar un edificio. Cada uno mire cómo sobreedifica, dice. El cimiento es el Mashiach, él es la base, y ya nosotros vamos ahí poniendo ladrillos. Pero esto se trata de plantar y edificar. Ese es nuestra meta o nuestro objetivo. Pero la mayor parte del trabajo es primero arrancar, quitar todo lo que nos estorba. ¿Por qué hay más acciones de carácter negativo? ¿Por qué hay más acciones de juicio? Porque, hermano, eso es lo que cuesta más trabajo. Siempre hemos dicho que para el Eterno no fue
nada difícil sacar a Israel de Egipto. La parte difícil fue sacar a Egipto de Israel. Esa es la dificultad. Ese es el problema. Entonces, por eso las acciones de juicio siempre son más que las acciones positivas. Plantar y edificar, si ya hiciste todo lo demás, si ya lograste derribar ídolos, quitar estorbos, dejar pecados atrás, si ya hiciste esa parte, no, hombre, ya lo positivo ya es facilito, porque no vas a tener obstáculos, al menos no de tu parte. Vas a encontrar oposición externa, sí, pero eso Dios se encarga. El mayor problema en la vida de un creyente, de un profeta, de alguien que le quiere servir a Dios, el mayor problema que enfrenta es su propio pecado, su propia vida de injusticia, de idolatría, de orgullo, de falta de confianza, etc. Ese es el mayor problema. Una vez que eso es modificado, ya las cosas son mucho más sencillas. El Eterno batalló con Moisés y con todas las excusas que le puso. Pero una vez que ya Moisés terminó de poner excusas y aceptó la tarea, miren, ya, todo fue sencillo para Moisés. Sí, tuvo oposición, sí, el faraón y los magos de Egipto y lo que usted quiera, y luego el ejército y todo, pero ya Dios se encargó de eso. Moisés lo que batalló fue consigo mismo, con sus excusas, con sus pretextos, con el no puedo, no lo hago, no sé hablar, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el verdadero problema. Y en el caso del profeta Jeremías, pues fue algo muy parecido. Entonces, el Eterno tiene que derribar todo eso, todos los estorbos. No porque le guste destruir, sino porque es importante para poder empezar algo bien hecho. Es necesario derribar todos los obstáculos que pueda haber ahí en la vida de la persona. Entonces, con nosotros pasa exactamente lo mismo, mis hermanos. Con nosotros también el Padre Eterno nos ha escogido igual que a Jeremías. Nos ha llamado igual que a Jeremías, igual que a todos los profetas, igual que a todos sus siervos. El Eterno nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha consagrado, porque Él nos consagra. El Eterno no va a utilizar la vida de alguien sin consagrarlo. El Eterno lo consagra para sí mismo. Y luego el Eterno nos da la autoridad, nos da el poder, los dones, las capacidades. Él nos otorga absolutamente todo. Y entonces empezamos a trabajar, pero tenemos que empezar a trabajar primero en nosotros mismos. O sea, antes de que yo pueda ayudar a otra persona, o de que yo tenga la autoridad para hablarle a otra persona, o para llevar un mensaje de juicio a otra persona, tengo que trabajar primero en mí mismo. Es lo que decía nuestro Santo Maestro Yeshua. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, saca la paja de tu ojo, cuando tú tienes un barrote en el tuyo? No funciona, no sirve. Decía nuestro Santo Maestro: hipócrita, saca primero el barrote de tu ojo para que veas bien, y ya luego le ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestro pecado, en las cosas que nos estorban, para poder realizar una buena tarea. Por eso estos versos de Jeremías, capítulo 1, versos 9 y 10,
nos hablan de una boca tocada por Dios, nos dicen exactamente las acciones que se requieren para transformar una vida, para cambiar a una persona. Y vemos que hay más acciones de juicio, que hay más trabajo en esa área, porque es mucho más el pecado que abunda en nosotros. Para que nosotros podamos llevar a cabo las acciones positivas. ¿Por qué? Porque si mezclamos, si hacemos una mezcolanza entre nuestra vida de pecado, nuestras malas acciones, con nuestro ministerio, eso resta muchísima autoridad a lo que pretendemos hacer. Y al Eterno definitivamente no le va a funcionar. Así que tenemos que preguntarnos, mis hermanos, a estas alturas, viendo esas palabras, viendo esas acciones ahí en Jeremías, tenemos que preguntarnos con sinceridad hoy en nuestra vida, ¿habrá algo que Dios necesite o tenga que arrancar de nosotros? ¿Habrá cosas que tienen que arrancar? Veo hermanos diciendo que sí. Claro, siempre hay algo. El escritor de la carta a los Hebreos dice: despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos juntos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice, antes de la acción positiva, antes de correr con paciencia la carrera, el llamado, la asignación, antes de eso, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Ese es el orden. Y lo vemos aquí en el profeta también. Primero, hay que purificarse, consagrarse. Quita lo que puede estorbar. Y entonces puedes estar listo. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita arrancar de nuestra vida? Yo creo que todos lo tenemos muy claro. La verdad. No creo que haya necesidad de que Dios envíe un ángel y venga y te diga: oye, Dios me mandó decir. No. Todos tenemos muy claro. Porque el Eterno en ese sentido no necesita intermediarios. Él te dice, Él te señala, Él te hace ver las cosas que necesitas sacar de tu vida, arrancar de tu vida. A veces pueden ser costumbres, a veces pueden ser hábitos, a veces pueden ser personas. Y cuando se trata de personas, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho renunciar a alguna amistad, alguna relación, alguna persona, algún trabajo. Pero cualquier cosa, persona, lo que sea, si está siendo un obstáculo, si está haciendo algo que está estorbándome para que yo cumpla con la voluntad de Dios, entonces tiene que ser quitado. Tenemos que tener la disposición. Cuando Yeshua hace el llamado a los discípulos, Él era categórico en esto. Yeshua decía que para seguirlo a Él tenían que dejarlo todo. Decía el maestro. Entonces, ¿qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que hoy en día no nos permite despertar? Porque primero hay que despertar, ¿no?
Que muchos de nosotros pareciera que estamos como en un sueño. El profeta dice que estamos así, como dormidos, como viviendo un sueño, como vivimos en el no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Y el mundo se está cayendo a pedazos y muchos seguimos pensando, creyendo, no pasa nada. ¿Hasta que qué, hermanos? Hasta que nos pasa a nosotros. Hasta que nos pasa a nosotros. Sin ir muy lejos, ¿verdad? Vivimos en una ciudad, nosotros acá. Vivimos en una ciudad llena de violencia, donde todos los días desaparecen personas, donde todos los días matan personas. Pero muchos no pasa nada. Pero el día que te pasa, el día que a ti te pase, el día que a ti te secuestren un hijo, un hermano, o te maten a un familiar o un ser querido, entonces tendrás que aceptar que sí pasaba, que sí está pasando. Y tendremos que cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque recordando el significado del mal, el mal no es otra cosa sino la ausencia de bien. La oscuridad no es otra cosa sino ausencia de luz. El mundo está perdido, porque los que sabemos hacer el bien no lo estamos haciendo. Porque los que tenemos que ser luz no estamos brillando con la fuerza que deberíamos. Y el mal está ganando. El mal está triunfando. Para Jeremías no iba a ser nada fácil, hermano. De hecho, sabemos que el profeta cumplió con un ministerio de 40 años. 40 años de ministerio. Y sabemos que el ministerio de Jeremías no fue ante los ojos del mundo y los propios ojos del profeta, no fue un ministerio exitoso. Por eso existen las lamentaciones de Jeremías. Por eso él se lamentaba, se entristecía. Señor, yo predico y predico y predico y nadie me hace caso. La gente sigue igual. Nadie cambia. Por más que les digo y mira. Y el Señor nada más lo palmea. Que sígale. ¿Te llamé a cambiar vidas? No, te llamé a que les prediques, a que les digas. Tú sígueles existiendo y desde otro frente y díselos de otra manera. Y tú sigue. Pero Señor, usted sígale. No es fácil lo que enfrentaba Jeremías. Imagínense ahora, hoy en día, que las circunstancias están mucho más difíciles, que la maldad está mucho más avanzada, que la indiferencia ha crecido exponencialmente desde Jeremías hasta nuestros días. Es difícil. Por eso las palabras o el efecto que tienen que cumplir las palabras de Dios sigue siendo el mismo, el propósito sigue siendo el mismo. Primero hay que derribar, hay que destruir, hay que quitar todo lo que estorba, porque si no, no podemos avanzar, no podemos cambiar, no podemos mejorar si no lo hacemos de esa manera. El Señor sigue estando dispuesto a poner sus palabras en nuestra boca. El Señor sigue estando listo siempre para darnos el poder que necesitamos y usar nuestra vida para cumplir con sus propósitos. Pero el problema seguimos siendo nosotros. El problema sigue siendo nuestro pecado, las cosas a las que no estamos dispuestos a renunciar
o dejar atrás. Así que hermanos, el llamado para Jeremías es el mismo llamado, no ha cambiado, ¿verdad? El mismo llamado también para usted y para mí. Primero juicio, luego servicio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Que la bendición del Eterno nos acompañe y nos ayude para hacer lo correcto.